Luis. Yo creo que los últimos días, las últimas semanas han tendido a demostrar que no vamos a caer probablemente en una recesión mundial nuevamente. Creo que ya una recesión al estilo lo que ocurrió en 2008-2009 no es lo que se está viendo en el panorama, por lo menos en este momento. Creo que lo que estamos viendo, y lo decía Rubini muy claramente en los últimos días, y lo ve uno en el libro de él de Crisis Económicas, y lo que él plantea es que probablemente lo que va a tener el mundo desarrollado en los próximos años es un crecimiento muy bajo, ¿verdad? Un crecimiento arribita de 0, pero no mayor de 2% probablemente, lo que nos lleva entonces a la reflexión de que no es el mundo desarrollado el que va a estar jalando ese crecimiento. Entonces llega la pregunta del decoupling famoso, y es que si el resto del mundo puede jalar el crecimiento independientemente de lo que ocurre en el mundo desarrollado. Y ahí viene entonces la gran discusión sobre China, sobre los BRIC, ¿verdad? China, India, Brasil, misma Rusia. Y entonces uno llega a ver que son países basados en exportaciones, principalmente, a pesar de que tienen mercados internos, algunos más fuertes que otros, pero con un consumo relativamente bajo. Entonces ahí ve uno que si la fuente de generación de crecimiento de ellos está en el crecimiento del mundo desarrollado, ese no va a estar ahí, ¿verdad? Y eso entonces los va a llevar a ellos a una reducción de su crecimiento. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, China se ha venido conversando mucho en los últimos años y más recientemente sobre la necesidad de todo ese estímulo fiscal que hubo en los últimos años, en el último año. Lo que ha generado es una burbuja especulativa alrededor del mercado inmobiliario. Y esto ha llevado a una especulación muy fuerte en el mercado accionario, también en la bolsa de valores en China y en Hong Kong. Lo que hemos visto en las últimas semanas es como las grandes emisiones de billones de dólares en Hong Kong se han podido colocar facilísimo, porque en Estados Unidos no hay oportunidades de negocios, y eso entonces está llevando a un sobrecalentamiento de esas economías. Entonces lo que está ocurriendo en países como China, en la misma Australia, Brasil, etcétera, son tasas de interés, en India también tasas de interés muy altas y crecientes. Entonces vemos un mundo desarrollado con tasas de interés muy bajas, con un sobrecalentamiento de otras economías que, a pesar de que son relativamente grandes, no pueden ser un motor en sí mismos, ¿verdad?, del crecimiento. Entonces yo creo que lo que va a venir es un ajuste de esas economías en el futuro cercano. Y creo que hay un elemento adicional que hay que agregar aquí, y es el precio de los commodities. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas particularmente es un boom de los commodities, que ya lo sacaba la prensa gráfica en estos días. Y lo que ocurre es que estamos viendo un precio, por ejemplo, del cobre llegar nuevamente a $4 la libra. Estamos a punto de que sea un precio récord en estos días. Estamos viendo la plata superar ya el récord histórico que ha tenido, alrededor de $28 la onza. Estamos viendo, por supuesto, el oro, que había superado ya los 1.410 en estos días, y lo que estamos viendo es que está habiendo un pequeño ajuste alrededor de $1.400. Estamos viendo el algodón a precios más altos en 150 años. Estamos viendo un precio de casi $150 quintal, y esto está generando creo yo que lo que estamos viendo venir y que ya se está como generando es un problema inflacionario importante en el mundo. Lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, al venir y decir que va a emitir estos 600 billones de dólares y que los va a tirar a circulación retirando bonos del tesoro, entonces toda esa liquidez se está yendo hacia aquellos países que están generando rentabilidades más altas. Llámese Asia, que en promedio está creciendo el 8%, y llámese Suramérica, que está creciendo a tasas significativas. Eso lo que va a hacer es recalentar todas estas economías, y lo que vamos a ver son precios más altos. Entonces, en El Salvador en particular, estamos viendo ese impacto. Estamos viendo el impacto a través de precios del café, precios del azúcar, pero también por efectos internos nuestros, de precio del frijol,
el precio del maíz. Ya ayer había una información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos diciendo que hay un problema también en Estados Unidos en la producción. Sabemos que el trigo ha habido un problema de producción también importante. El algodón, por supuesto, por el problema de Pakistán, la India y demás, con las lluvias y las inundaciones. Entonces lo que estamos viendo es, en un momento recesivo, se está desatando una inflación que puede generar un empobrecimiento significativo en países como el nuestro, de la población. Entonces, lo que va a ocurrir, creo yo, en el futuro cercano, es que no va a haber un gran crecimiento en el mundo desarrollado, va a haber una presión fuerte en el mundo en desarrollo creciente, que por contener esas presiones inflacionarias y por contener toda esa avalancha de dinero que se está yendo hacia esos países producto de inflar a Estados Unidos, esos países como el nuestro le está impactando fuertemente y le va a impactar en precios, ¿verdad? Vamos a ver ropa subir fuertemente en precios en los próximos 6 meses, ¿verdad? Vamos a ver el cobre, nuevamente los robos de los cables en el país, ¿verdad? Producto de que somos ya exportadores de cobre en El Salvador, por ridículo que parezca, ¿verdad? Y vamos a ver cómo va a venir una presión fuerte por sueldos. En la medida que los precios tiendan a subir en la magnitud que lo está haciendo el frijol, por ejemplo, en este momento, y todos los demás, esto va a generar una presión inflacionaria en el país que va a generar una presión en sueldos, que el gobierno la ha exacerbado anticipadamente, ¿verdad? Con este mensaje claro que mandó de que el salario mínimo debería ser en El Salvador de $300. En una recesión o en una situación de un muy bajo crecimiento, lo que ocurre es que los precios deberían de estar bajando. Lo que deberíamos de estar viendo en El Salvador es que las tasas de interés estuvieran cayendo a una velocidad más rápida. Deberíamos de estar viendo salarios reales cayendo, ¿verdad? Porque hay un exceso de desempleados en el país. Y deberíamos de estar viendo en general una reducción de precios para poder deshacerse de inventarios y poder de esa manera resolver el problema de bajo crecimiento y de bajo consumo en el país. Pero tenemos este otro impacto fuerte en el mundo, ¿verdad? Con precios altos, y entonces esto nos puede llevar al el famoso concepto de la estagflación, ¿verdad? Un estancamiento con precios altos, que nos puede mantener más deprimidos por más tiempo que lo que debería haber. Entonces yo creo que se necesita mayor responsabilidad del mundo desarrollado, de dejar de generar toda esta cantidad de estímulos que van orientados hacia los otros sectores y que generan estos problemas. Entonces en El Salvador en particular, cuando ustedes dicen qué sectores se pueden ver beneficiados, ¿no? Yo creo que en el sector agrícola vamos a ver incentivos importantes, precios del café arriba de $200, ¿verdad? Y ya los precios a futuro nos están generando también las posibilidades de tener 2011, 2012 con muy buenos precios también. Estamos viendo el azúcar llegar a 32 centavos la libra, ¿verdad? Lo que es históricamente altísimo, ¿verdad? No sé si récord, pero cercano a récord. Y estamos viendo, por supuesto, precios como el del frijol que generan incentivos para que haya mayor producción. El precio del maíz lo estamos viendo alrededor de $16, no tiende a caer, y la expectativa es que pueda subir en los próximos meses también, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que va a haber es un incentivo importante en el sector agrícola para que haya más inversiones y haya más producción y podamos de esa manera aprovechar estos precios altos. Creo que el sector exportador sigue teniendo importantes oportunidades en la medida que se reduce el crecimiento en Estados Unidos y en la medida que los precios del algodón, por ejemplo, tienden a subir tan fuertemente. Entonces eso sí puede tener un impacto al incrementarse los precios en el mundo, de que haya menor demanda por exportaciones, pero sigue habiendo creo yo, un aspecto importante. Y el mercado común centroamericano va a seguir guiando de alguna manera las exportaciones nuestras, lo que hace que haya contradictoriamente una expresión clara del problema interno de El Salvador. ¿Por qué los demás países de Centroamérica crecen a la tasa que crecen y jalan nuestras exportaciones, ¿verdad? Porque somos grandes productores, y al haber apreciaciones cambiarias en esos países con respecto a nuestra moneda del dólar, se vuelve un incentivo mayor para que nosotros podamos exportar, y entonces tenemos que seguir aprovechando nosotros el crecimiento de los demás países centroamericanos. Entonces yo creo que en logística va a ser muy complicado mientras no se resuelva el tema de la unión. Creo que este gobierno ha cometido un error craso, siguiendo al gobierno anterior, ¿verdad? Que cometió el gran error
de no haber concesionado esto. Creo que el tema de logística ha quedado bastante muerto. En la medida que nos hemos tardado más, Panamá está avanzando con su puerto, y lo mismo los demás países centroamericanos, que están siendo mucho más eficientes en canales secos también, ¿verdad? Entonces creo que en logística vamos a estar complicados. En industria creo que necesitamos una política de innovación, una política de ser mucho más productivos, ¿verdad? Pero puede ser un sector que crezca en los próximos meses.